Ok, ahí vamos, perfecto. Ok, hoy nos toca ver el último nombre. Espero para quedarme aquí en mis notas. Y no sé si alguien me quiere recordar los nombres que hemos visto, que Juan utiliza. Bueno, el primero es el verbo. El verbo, la palabra. Ajá, el otro. Él es la luz. Él es la luz del mundo. También, tercero. Él es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, y que recordemos que aquí fue donde ya los judíos brincaron completamente, ¿verdad? Porque era una connotación bastante fuerte. Y que algunos discípulos y apóstoles también lo reconocieron. También vimos el cuarto nombre. No, Él es el Cristo. Él es el Cristo. Ajá, el Cristo o el Mesías. El otro es el que mencionaron mis hermanos, que Él es el Cordero de Dios, y también vimos que esto tiene una connotación bastante fuerte. Esto lo vimos la semana pasada. Y por último vimos el Rey de Israel. Cuando Natanael le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y aquí vemos entonces el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a David. Y no nos vamos a meter mucho en esto, pero de ahí la importancia de las genealogías, tanto la de Lucas como la de Mateo. Son genealogías muy interesantes porque son la evidencia de que Jesús viene directamente del reino o de la raíz de David. Hoy entonces vemos el último nombre y luego vamos a entrar con otro tema muy interesante que encontramos en el Evangelio de Juan. El siguiente nombre lo vemos en Juan capítulo 1, versículos 50 y 51. Juan capítulo 1, versículos 50 y 51. Que lo tenga lo puede leer. Respondiendo Jesús y le dijo: ¿Por qué te dije? Te vi debajo de la higuera. ¿Crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Sobre el Hijo del Hombre. Ahora quiero que sepamos que aquí Jesús está haciendo una anotación o está nombrando una profecía que está en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. El que lo tenga lo puede leer, porque cuando le dice, precisamente le digo, de cierto os digo, que aquí en adelante veréis el cielo abierto y los santos ángeles que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ese es el cumplimiento de Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Que lo tenga también puede leer. Daniel 7, 13 y 14. Hermana Patricia. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Qué bonito. Aquí tenemos que tener claro, hermanos, que cuando Jesús menciona estas palabras, y los judíos serios, los judíos estudiosos, ellos inmediatamente su mente se va a las profecías. Entonces, para los judíos serios y claros en el Antiguo Testamento, como era el caso de Natanael, recuerden que aquí está hablando con él, no cabía duda de que se refería a Dios mismo. Y aquí, hermanos, es muy importante esto. ¿Por qué? Porque es hacer la conexión con ese hombre que está llegando, ese hombre que se está manifestando, ese hombre que están algunos hablando ya de él, y poder conectarlo con esa profecía es muy, muy importante. Ahora examinemos esta pregunta que le hizo la gente a Jesús en Juan capítulo 12, versículo 34. Juan capítulo 12, versículo 34 dice: le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley
que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Ahora veamos que, como les digo, hermanos, tal vez para algunos que estaban escuchando esto no tenía mucha connotación, pero para los verdaderos judíos, para los que habían estudiado el Antiguo Testamento, esta pregunta era muy importante, porque cuando dicen ¿quién es este Hijo del Hombre?, están preguntando claramente, ¿está conectado con la profecía? ¿Es a este Mesías que estamos esperando? ¿Es realmente Él el Cristo? Porque recuerden que hasta el día de hoy muchos judíos no han aceptado a Jesús como el Cristo. Muchos judíos hablan de Jesús, los que hablan bien de Jesús, y cuando hablo de judíos, por favor entiéndanme, no estoy hablando de una religión, estoy hablando de una nación, de un pueblo. Muchos judíos ni siquiera aceptan a Jesús como profeta. Algunos le dan esa connotación de profeta. Algunos judíos sí lo han aceptado y son los que se llaman los judíos mesiánicos. ¿Por qué? Porque aceptaron al Mesías. Pero esta pregunta era de suma importancia. El Hijo del Hombre o el Cristo era quien sería la escalera que Jacob vio, la cual será el instrumento para que desde la tierra tuviéramos acceso al Padre. Esta profecía de Daniel, cuando dice, miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno y nunca perecerá, y su reino uno que no será destruido. Entonces ellos necesitaban saber si esta era la conexión verdadera, si este es ese Mesías que estaban ellos esperando. Jesús, el Hijo del Hombre por excelencia. ¿Saben que más de 80 veces en el Nuevo Testamento ese nombre del Hijo del Hombre se refiere a Jesús? Más de 80 veces. Y también en los Evangelios el Señor se da a sí mismo ese título 78 veces. Esto quiere decir que de estas 80 veces que aparecen en el Nuevo Testamento el término el Hijo del Hombre, 78 veces se la aplica a sí mismo. O sea, Jesús, refiriéndose a sí mismo, en 78 ocasiones utilizó este término, el Hijo del Hombre. Por esto, la importancia. El Señor se da entonces a sí mismo este vocábulo, evocando deliberadamente lo que acabamos de leer allá en Daniel capítulo 7, versículo 13 y versículo 14. Él es ese Hijo de Dios. Él es la persona, o Él es el Redentor, o Él es el Cristo que iba a hacer la conexión con el Padre. Recuerden que esa conexión fue cortada, esa conexión fue quitada cuando el hombre pecó en el Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, y le dijo, ciertamente moriréis. Ellos no cayeron muertos en ese momento, ¿verdad? Porque se estaba refiriendo a una muerte espiritual. Y ya en Génesis capítulo 3 viene la primera promesa de un Redentor. Y durante todo el Antiguo Testamento vemos esa promesa, esa promesa, esa promesa. Y ahora en el Nuevo Testamento encontramos el cumplimiento de esa promesa. Por esto era tan determinante para Jesús cuando le hicieron esa pregunta: ¿quién es este Hijo del Hombre? Para Jesús era sumamente importante que quedara totalmente claro que se estaba refiriendo a Él mismo. Esteban también designa a Jesús con ese mismo título. Vamos a ir a Hebreos capítulo 7, versículo 56. Hechos 7, 56.
Hechos 7:56. Hechos 7:56. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Recuerdan este episodio? Cuando estaba Esteban estaba siendo apedreado, estaba siendo ahí muerto, y él abre sus ojos y siempre me he preguntado si eso solo lo vio él, porque nadie más lo menciona. O sea, en ese momento nadie dice, yo volví a ver al cielo y también vi el cielo abierto, ¿verdad? Y él dice, a quien vi fue y al Hijo del Hombre que estaba a la diestra o a la derecha de Dios. Pero también Hebreos, el escritor de Hebreos, recuerden que Hebreos está escrito con el propósito de que los judíos entiendan que Jesucristo es superior a un montón de cosas que ellos consideraban santo, que ellos consideraban intocable. Hebreos capítulo 2, versículo 6. Hebreos 2, 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el Hijo del Hombre para que le visites. Vea qué interesante, porque así que usted no se sienta mal cuando usted no sepa una cita. Yo sé que dice en la Biblia eso. Bueno, el escritor aquí no dice quién lo dijo, pero nada más dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el Hijo del Hombre para que le visites. Ahora, recuerden que aquí está hablando del Salmo 8. Y el Salmo 8 hay referencia precisamente a Jesús como en su ministerio terrenal. Pero también en Apocalipsis capítulo 1 versículo 13. Apocalipsis 1:13. Y el que esté en Apocalipsis, o otro hermano que busque Apocalipsis 14:14. Apocalipsis 1:13. 1:13. Lo leo. Sí, por favor. Dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y entonces aquí está hablando precisamente sobre la visión de Juan cuando están los 7 candelabros, y más adelante le van a explicar que estos 7 candelabros eran las 7 iglesias, y dice que en medio de los 7 candelabros, o sea, de las 7 iglesias, había uno semejante ¿a quién? Al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y en Apocalipsis 14:14, ¿quién lo quiere leer? Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Ok, aquí entonces otra vez la referencia al Hijo del Hombre. Por esto es tan importante, hermanos, y no olvidemos, no perdamos de vista, todo Apocalipsis tiene que ver con el pueblo de Israel. Es el cumplimiento de la semana 70 que profetiza Daniel. Nosotros como iglesia o nosotros como hijos de Dios, dice la palabra que hemos sido injertados, hemos sido metidos en la vid verdadera por la gracia de Dios y por la misericordia de Él. Pero nosotros no estamos metidos dentro del plan de las 70 semanas de Daniel. Y aquí vemos entonces en Apocalipsis capítulo 1 y en Apocalipsis capítulo 14 otra vez esta expresión de el Hijo del Hombre, refiriéndose por supuesto a Cristo Jesús. Cristo Jesús, al elegir un título así, no quiere solo afirmar su amistad con los hombres ni insistir en su condición humana. Jesús opta con este nombre que es, que el Señor lo bendiga, mi hermanito, un término que le define como un representante típico de la humanidad, el último Adán, pero también el segundo hombre que vino del cielo, en tanto que el primero era de la tierra. Sí, mi hermanito. Me llama la atención cómo se utiliza tanto la figura de hijo, porque yo veo en la Biblia también que hay hijos del diablo, hay hijos de los hombres, hay hijos de Dios, pero el Hijo del Hombre es diferente. Totalmente.
Totalmente. Y es por eso, por la conexión de la profecía. La conexión de la profecía tenía que ver mucho con eso. Algunos han preguntado, por ejemplo, a mí me han hecho esa pregunta, sobre todo en el tiempo de diciembre. ¿Y por qué Jesús se llamó Jesús? Si en Isaías dice que su nombre era Emanuel. Pero ¿alguien recuerda qué quiere decir Emanuel? Que traducido es la esencia de ese nombre es Jesús, Dios con nosotros. Entonces, mis hermanos, para Jesús era sumamente importante que quedara claro eso. Ahora veamos esto del primer Adán y el postrer Adán. En 1 Corintios capítulo 15, voy a leer para ustedes del versículo 45 al 50. 1 Corintios 15, del 45 al 50, dice así: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu viviente. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Estamos entendiendo que aquí se está refiriendo a la raza humana, ¿verdad? A la raza humana. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el Señor, es del cielo. ¿Ven? Primer Adán, que recibió el espíritu terrenal. El segundo Adán, refiriéndose a ese hombre, el segundo Adán, dice el versículo 47, el segundo hombre que es el Señor, es del cielo. Ahora viene otra vez la comparación. Cual el terrenal, tales también los terrenales. O sea, Adán falló, nosotros fallamos. Adán pecó, nosotros pecamos. Adán se cansó, nosotros nos cansamos. Cual el terrenal, o así como es el terrenal, el Adán terrenal, también así todos son los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. ¿Por qué razón? Porque hemos recibido una nueva naturaleza. Y de esto vamos a hablar, creo que en la lección 3 a partir del mes de mayo, vamos a empezar con todo lo que tiene que ver con la mayordomía, con ser administradores reales de Dios y los mayordomos también de Dios. Y tiene que ver mucho esto. Si nosotros estamos en Cristo, entonces somos nuevas criaturas. No hay 1 más 1 es 2. Entonces aquí está Pablo diciendo, ¿cuál es terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Versículo 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, claro, somos hombres, traeremos también la imagen del celestial. Vamos a ser con un cuerpo glorificado cuando estemos con Cristo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. La carne y la sangre, ¿a qué se está refiriendo? A lo terrenal. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí hay un llamado de advertencia para cada uno de nosotros. Si nosotros somos hijos de Dios, nuestro comportamiento tiene que ser tal la imagen del celestial. Y por eso yo les digo, si yo me comparo con otro parecido a mí, puede que salga tablas, puede que pierda un poquito o puede que quede muy bien. ¿Estamos? Y eso es lo que nos encanta a nosotros, compararnos ojalá con personas que estén abajo. Ah, no, yo me fumo 3 cigarros, pero es que aquel se fuma 4 paquetes. Ah, no, yo veo pornografía, pero es que aquel le fue infiel a la esposa. Cuidado porque si nos comparamos entre nosotros,
pero la comparación es Cristo. Y si la comparación es Cristo, yo entonces siempre voy a quedar peleado. Y siempre voy a tener áreas en mi vida que trabajar. Y siempre voy a tener que estarle pidiendo a Dios que me ayude. ¿Por qué? Porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces yo necesito trabajar realmente en mi vida. ¿Cómo? ¿Sí, mi hermano? Pregunta. Porque, digamos, básicamente de hecho que esa transformación en nosotros es un proceso continuo. Claro. Pero digamos incompleto e inclusive creo yo hasta el día de la muerte. Y yo creo que no hay una sola persona que llegue completo al día de la muerte, creo, no sé, por lo menos seguro yo lo veo por mí, ¿verdad? Soy bien largo, entonces no sé. Pero aquí dice, porque al final, al sonido de la trompeta, seremos todos transformados. O sea, hay un momento en donde, digamos, lo que viene chueco, lo que todavía está chueco, ¿verdad? Lo que todavía está en transformación va a ser completamente transformado en un abrir y cerrar de ojos. ¿Es así? Así es. Es correcto. Así es. Y de ahí es donde vamos a pasar de lo incorruptible a lo corruptible a lo incorruptible, verdaderamente. Pero digamos, sí, eso no nos exime de ese proceso de santificación, ¿verdad? Como decimos nosotros. De verdad, cuando ya llegue, ya me transforma en un solo tropezazo. Cuando pensamos eso es porque no lo hemos entendido, precisamente. Porque yo necesito empezar una vida que a Dios le agrade. O sea, yo lo digo de esta manera: Dios me salvó a mí tal y como yo soy, pero eso no quiere decir que a Él le guste como yo soy. ¿Me doy a entender? No, Él me amó por gracia, me perdonó por gracia, tal y como soy. Sí, pero eso no quiere decir que le guste como soy. Porque Él quiere que yo cambie, que yo transforme, que mis pensamientos sean los de Él, que mis intenciones sean las de Él. Eso es lo que Él desea. Y ese debe ser nuestra meta, precisamente, parecernos cada día más a Cristo. Ese debería ser nuestro objetivo diario. Y por supuesto que en ese objetivo podemos ir avanzando, pero también a veces vamos para atrás, dependiendo de las circunstancias de la vida, dependiendo de lo que pase. Y aquí les doy un consejo, mis hermanos, los que andan en la calle, los que andamos en la calle manejando: tengamos demasiada paciencia, hermanos. Vean, he visto en estos días videos de Costa Rica, de Colombia, de México, donde personas han muerto por una tontera vial. Imagínense que un señor de un camión en una carretera en México, un señor de un camión venía, yo no sé cuál de los dos venía contravía, pero entonces se topan. Entonces el señor del camión se va todo bravo, indignado, y se va donde el otro señor del otro carrito, y con la cacha, ¿cómo se llama? La cuestión de la pistola, golpea su cara. Se devuelve a su camión, y lo que menos imaginó es que el otro que acaba de golpear también estaba armado. Y nada más se ve por el parabrisas del carro del señor que acaba de golpear donde salen los disparos y lo matan. Por una estupidez. Se están agarrando a la gente por estupideces, por tonteras. Bueno, yo podría perder mi imagen de cristiano en un momento de esos, perfectamente, podría perderlo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Es un proceso. La regeneración, pasamos de muerte a vida, tenemos vida en Cristo Jesús, somos sus hijos, eso es inmediato. Pero la transformación es un proceso. Y qué lindo. Yo, en cuanto usted decía, mi hermano, que nadie llega, yo tengo una teoría. Yo digo, creo exactamente igual que usted, nadie llega. Pero yo creo que cuando ya algunos lo están casi alcanzando, el Señor. Porque usted lo ve que son personas tan ecuánimes, tan serias, tan rectas. El Señor te dice, vámonos. Pero ese es nuestro proceso. Hermano, una pregunta. Sí, mi hermano. Bueno, tal vez no tenga que ver mucho con este asunto, pero como usted mencionó eso de los carros, eso de que nosotros, bueno, cada uno de nosotros tenemos diferentes temperamentos, creo que le llaman, que unos son políticos, y todo. Cuando uno llega a Cristo, por ejemplo,
temperamento colérico, que es uno de los peores temperamentos que existen, ¿eso se quita o es que uno tiene que entregárselo a Cristo o eso va a permanecer en la persona siempre? Ok, no se quita porque la persona es eso, pero sí puede estar bajo el dominio de Dios, que eso es otra cosa. O sea, yo puedo ser un colérico, pero si yo permito que Dios domine esas áreas en mi vida, puedo ser transformado. No dejo de serlo. Ajá. No dejo de serlo, pero Dios trabaja en mi vida en esa área. Y así en todo, Cuando hablamos de la concupiscencia en Santiago, nadie puede decir yo no tengo una concupiscencia. O sea, una concupiscencia es un clic que hace el pecado conmigo, un clic. O sea, esto sí me gusta, esto sí me agrada. Para algunos pueden ser vicios, pueden ser muchas cosas, juegos, no sé, tantas cosas pueden ser. Entonces, ya leo la palabra, mi hermanito. Entonces, cuando yo entiendo qué es lo que a mí me agrada del mundo, yo necesito poner eso en las manos del Señor. Y cada vez que viene eso a mi vida, más concentrado estar en las cosas del Señor. Ese deseo no se me quita. No se me quita. Y aquí voy a ir un paso más allá. El homosexualismo, lo mismo que el adulterio, lo mismo que la pornografía, lo mismo que la mentira, son cosas que juegan en contra de nuestro cristianismo y que a muchos les gusta esas áreas, les gusta, pero una cosa es que le guste y otra cosa es ser dominado por lo que le gusta. Pues claro, a mí me gusta agarrar lo ajeno. Yo veo que el hermano se volvió, para este otro lado, William, ¿cómo va? Mira, ¿por qué? Porque yo tengo que alejarme de lo que me gusta. Ese es el trabajo que Dios va haciendo en nuestra vida. Entonces, un homosexual no es que se cura o deja de serlo. No, un homosexual tiene esa lucha interna. Y hay que orar mucho por estas personas. ¿Por qué? Porque el mundo ahora todo eso lo alaba y lo tira para arriba. Pero son cosas que la gente tenemos. Todos tenemos áreas en nuestra vida que tenemos que someterlas a la voluntad de Cristo. Entre ellas, el carácter también. Cuando se dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, o sea, cuando nosotros venimos a Cristo, entonces, ¿qué es lo que es hecho nuevo? Todo. Ya leo la palabra, mi hermanito, no me he olvidado. Es todo, hermanito. Es todo, por ejemplo. Por ejemplo, el temperamento no es que es hecho nuevo, ni, o sea, no, pero es dominado por Cristo. Pero vea que es hecho nuevo lo siguiente. Yo soy un malcriado, es decir, yo soy un malcriado. Entonces yo trabajo con el hermano Miguel y el hermano Miguel trabaja conmigo y yo todo es puras malas crianzas y puras malas palabras y esa es mi manera de hablar de una forma supernatural. Vengo a Cristo, me doy cuenta que ese vocabulario no agrada al Señor. Me doy cuenta que yo tengo que empezar a cambiar, quitar el mae por otra palabra, quitar el mentonazo de mama por otra cosa. Yo empiezo en ese proceso. Y entonces el hermano Miguel hasta que se sorprende cuando yo le digo, ¿qué Miguel? ¿Cómo amaneció? Cuando antes era un madrazo y otra cosa para saludarme. Eso es un proceso. Todo eso viene a ser nuevo. No porque Dios quitó todo lo viejo y lo puso, no, porque yo estoy permitiendo que Él transforme mi vida, que Él vaya transformando. Pero la esencia ahí está, la carne ahí está, es el Salmo 103, porque Él sabe que somos carne. Eso ahí está y va siempre a luchar en nuestra contra. La carne no se convierte. No. Por eso hay que matarla. Hermanito Pedro. Creo yo que sí es verdad eso de que quizás el mal carácter no es que desaparece, sino que todo es hecho nuevo en la persona, en el sentido de que ahora tenemos espíritu de poder y de dominio propio. Eso es nuevo cuando venimos al Señor. Lo nuevo es que el espíritu de poder y de dominio propio ahora nos da a nosotros la capacidad para detenernos antes de hacer algo de lo cual luego nos vamos a arrepentir. Exactamente. Y esas son las áreas. A veces sentimos eso, pero siempre le damos rienda suelta al carácter. Y después tenemos que pedir perdón. Ya porque sigue la hermana Patricia.
Hermanita. Sí. Entonces, como debo yo interpretar el versículo que dice, cuando yo llego a Cristo, nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son nuevas. Entonces yo digo, por ejemplo, que yo estaba acostumbrada a algo que ya no me hace falta. ¿Verdad? Digamos, ir a una fiesta, que eso a mí no me hace gracia ni me hace falta. Puede ser que yo como decir así. Pero entonces yo me refiero, por ejemplo, a un homosexual. ¿Okay? Puede ser que sigan lo mismo. No, jamás, nunca. Por eso le digo yo que esos son áreas que uno tiene que ponerlas al control de Cristo. Por ejemplo, nosotros vemos a Pedro. Pedro era un impulsivo, era un malcriado, era de todo. Pero usted lo ve en segunda y primera de Pedro, otra cosa. ¿Qué fue lo que pasó ahí? La transformación de Cristo. Ahora, el problema que si yo digo, vamos a ver, voy otra vez, tengo un mal carácter, yo soy un malcriado. Ay, ahora el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas cambiaron, todas son hechas nuevas. Si yo sigo con mal carácter, eso es cuestión de Dios. Dios no me cambió eso. Él es el que tiene que cambiarlo. Él fue el que dijo que las cosas viejas cambiaron. ¿Ven el punto? No, yo tengo que luchar. Cuando Él dice, despojados del viejo hombre que está viciado, soy yo el que tengo que quitarme este viejo hombre. Claro, a veces estoy súper acostumbrado a este viejo hombre. Entonces quiere decir que no hubo un verdadero arrepentimiento a la hora de su cristiano. Porque si sigo lo mismo. Ok, ahí es donde vamos y por eso es tan difícil. ¿Por qué? Porque son áreas en la vida que Dios va a ir trabajando. Otro ejemplo que les pongo, perdón que ponga ejemplo a mi familia, pero es la que más conozco, ¿verdad? Mi papá se convirtió cuando él tenía 33 años y mi papá se fumaba 3 casetillas de cigarros por día. Eso era lo que él fumaba. Cuando él viene de la iglesia y le dice a mi mamá, le dice, toma esos cigarros, ya yo no vuelvo a fumar, dáselos a tu papá, a mi abuelo Juan. Mi mamá dice, de aquí a la noche me está pidiendo los cigarros. Bueno, esa fue una transformación inmediata. Pero el mal carácter de mi tata hasta ahora sigue batallando con eso. Eso no quiere decir que no sea cristiano. Eso quiere decir que son áreas de su vida que él necesita y necesita y necesita. Cada vez, hermanos, nosotros tenemos que ir identificando. Tenemos áreas en nuestra vida que más necesitamos el control de Dios en ella. Pero yo no puedo decir fácilmente, mira, alguien una vez me contó, yo no sé si es un chiste de pastores que eso que a veces cuentan, ¿verdad? De alguien que saludó y que estaba fumando y que se puso la mano hacia atrás y que después le dijo, sáquese el cigarro, se va a quemar, ¿verdad? Ya lo vi, ¿verdad? Bueno, yo no sé si es así o no es así, pero yo no puedo juzgar a alguien por lo que está haciendo. Ahora, si está viviendo una vida de pecado y le da exactamente lo mismo, sí, ahí hay que hacer una revisión. Porque el que está en Cristo es nueva criatura. Y por lo menos arrepentimiento debe de sentir. Y debe de sentirse mal cuando está en una práctica de pecado. Pero bueno, ya eso es algo muy personal de cada quien. Hermano Miguel y hermano Alex. O sea, se puede decir que no te de la carne. Sí, es parte. Es parte de todo eso. O sea, nosotros vemos a gente luchando con muchas cosas, hermanos. Luchando con muchas cosas. Bueno, eso en la de la carne no se refiere exactamente. No exactamente, porque eso es algo que Dios le puso, pero la idea era para que Pablo no se exaltara a sí mismo. No sabemos cuál era, no sabemos si era una enfermedad, no sabemos si era, o sea, no sabemos realmente qué fue, pero si él reconoce que fue algo que Dios le impuso o Dios permitió que lo tuviera para que él nunca se ensalzara. Hermano Miguel, sí, perdón. Hay en todos los versículos que han mencionado, hermana Catalina, hay algo muy importante que hay que destacar ahí. No es que ese versículo nos excluye a nosotros, quiero que lo quedemos claro en eso, pero ahí dice algo muy importante, dice, de modo que, ahí viene haciendo ya una afirmación, de modo que, o así, si alguno, no dice que todos vamos a estar, ese es el ideal, que todos estemos ahí, pero quiero que entendamos bien ese versículo, dice,
De modo que si alguno está estar en el griego es estar posicionado en Cristo. Eso es fe. ¿Me entiendes? Entonces, nos va excluyendo. Nosotros nos excluimos porque dice, si alguno, vea que él dice, no, ojalá todos tuvieran, pero dice, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Es para todos, debería, pero es la decisión de cada uno de nosotros estar en. Bueno, quería hacer esa aclaración. Ahora quiero volcarme a esto. Espero que me lo puedan entender. Hay dos situaciones que son evidentes, o una u otra. Dice el Señor, aquel que me busca y está conmigo en la intimidad, en mi presencia, habla él de un cuarto aparte, de buscar el celeste. Dice, va a ser evidencia de que lo que ustedes practican en secreto conmigo, en tener intimidad conmigo, la gente lo va a ver, va a ser público, porque la gente va a ver que ustedes tienen intimidad conmigo. ¿Cierto? Esa es la parte buena. Ahora, vayamos a la parte que no es buena, pero que se da. Aquí no nos podemos rasgar la vestidura con esto. Hay pecados que se practican en la intimidad, que no se da cuenta la familia, que no se da cuenta los papás, no se dan cuenta, porque se practican en la intimidad, en el cuarto, donde nadie me ve, donde yo estoy solo con mi computadora, con mi tablet, con mi celular, y ahí yo me quito la careta de cristiano y ahí yo le doy rienda suelta a mi concupiscencia, que igual yo la sé disimular en público, pero tarde o temprano dice que lo que yo practico en secreto, el Señor me lo va a hacer, porque nada hay escondido que no vaya a ser manifestado. ¿Y cómo se manifiesta eso? Personas que tienen 20, 30 años y usted las ve que no avanzan, porque esa práctica secreta la tienen ahí y eso le ha frenado el avance espiritual. ¿Me entiende? Esa es una evidencia de que usted lo practica en secreto, nadie se da cuenta y usted está jugando a dos caras, pero el Señor sabe lo que está haciendo y por eso usted no avanza. Viene gente nueva a la iglesia y usted con 10 años de estar acá y viene una gente de un año que está en la iglesia y prácticamente lo dejó botado a usted y la gente está dando fruto y usted ahí está varado. Ahí está. Esto es de suma importancia. Ahora, para concluir con esto de los títulos o de los nombres, todos estos títulos nos hablan de un Dios de amor que mandó a su Hijo para poder tener acceso al Padre. Sus nombres nos hablan de la compasión, misericordia, camino, verdad y vida. Sin Él no podemos tener nada de esto. Debemos seguir adelante, seguir, amarle, respetarle y servir al único y sabio Dios. Y termina Juan diciendo en Juan 15, 4 y 5, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahora me encanta como lo dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Vimos en Primera de Juan que Jesús o Dios siempre está con sus hijos. Amén. Amén. Así es. Pero no siempre sus hijos están con él. Por eso es tan importante permanecer, buscar de él, amarle a él, servirle a él, obedecerle a él, porque todo esto marca esa cercanía. Entramos a la lección 4 en estos 10 minutos que nos quedan. Cristo
Cristo. Entonces, ahora vamos a ver a ese Cristo en el Evangelio de Juan. Las obras de Cristo prueban que Él es el Hijo de Dios. Ahora, no solamente es que se dice, sino que prueban. Y vamos a ir ahí a Juan capítulo 1. Vean que hemos estado acá en Juan capítulo 1 y vamos a ver de lo que no hemos leído. Vamos a ver del versículo 14 al versículo 20 de Juan capítulo 1, versículos del 14 al 20. Yo voy a leer el versículo 14, el que guste puede leer el 15, ahí nos vamos hasta el 20, y si dos quieren leer juntos no hay problema. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. 16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, y no confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues eres tú? Elías dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Ok. Seguimos bajo el esquema de Juan establecido en su carta dirigida por el Espíritu Santo para demostrar que Jesús es el Cristo y para creer en Él. Ahora veremos sus obras bajo este mismo pensamiento. Dentro de las obras que Juan empieza a destacar la más grande y más hermosa obra. Él es el creador del mundo mismo. O sea, Juan está dando evidencia de que Jesús es el creador del mundo, y lo da en el versículo del 1 al 4, donde dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La razón más simple del por qué se llama verbo al Hijo de Dios es que como nuestras palabras explican nuestras ideas a los demás, así fue evidenciado el Hijo de Dios para revelar el pensamiento de la palabra de Dios. Recordemos que logos es la palabra que Juan utiliza cuando habla de verbo. Algo dicho no es una palabra. Lo que Juan expresa acerca de Cristo prueba que Él precisamente es Dios. Afirma su existencia en el comienzo, su coexistencia con el Padre. Dice que el verbo estaba con Dios. Era Dios, estaba ahí con Dios. Dice que también todas las cosas por Él fueron hechas. Por Él. Y no dice que Él fue el instrumento. No dice que por medio de Él. No dice que por Él fueron hechas las cosas. Sin Él, por aquello que a alguien le quedara alguna duda, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Él no es el instrumento de la creación, Él es el creador. Desde lo más sublime en el cielo hasta lo más insignificante en la tierra o debajo de ella fue hecho por Jesús. Absolutamente todo.
Esto y mucho más muestra lo bien calificado que estaba Jesús para darnos nuestra redención y la salvación. Por supuesto, imagínense, el creador del cielo, de la tierra, el que hizo absolutamente todo, es el que Juan unos versículos más adelante lo va a presentar como el Cristo, como el Redentor. Por supuesto que está más que calificado para esto. Nosotros estamos incluidos en esto. Todo ser humano está aquí porque así Dios lo quiso. Personalizando esta enseñanza, podemos decir que la razón y sentido deriva de Él y depende única y exclusivamente de Él. Hasta los que niegan a Jesús están aquí porque así Él lo quiso. Por eso en Salmo número 24, ¿verdad? Dice, ¿qué es lo que dice? Salmo 24, versículo 1. De Jehová son... No lo dice exactamente así. Ya me quedé. Vamos a ver, ¿qué lo tiene? Voy a buscarlo, hermano. Sí, ese es. Sí, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahora, este verbo eterno, esta luz verdadera, esta fuente de salvación que resplandece, no tuvo acepción por un grupo muy grande, los hacedores de malas obras. O sea, él, vean lo que dice Juan capítulo 3, versículo 18 y 20, ya con esto termino. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, Él no hizo en ningún momento acepción de personas, pero lamentablemente hay personas, o los hacedores del mal, los que hacen malas obras, no quieren nada con Dios. Y ahora, voy a terminar con esto. Demos gracias a Dios por la salvación que trajo a nuestra vida y oremos por todos aquellos que hasta ahora no le han dado su corazón a Jesucristo. Y vean ustedes que ahora en lo que está pasando en estos decomisos, ya es la segunda vez que encuentran altares a la santa no sé qué muerte, que dicen que es la patrona de los criminales, de los asesinos. Y eso es importado, porque sí, eso es de Colombia. Ok, el punto aquí es muy simple, hermanos. El que quiere hacer las obras mal en su vida nunca va a querer acercarse a Dios. Y cuando se le habla de Dios, lo menos que quiere es escucharte. Amén. La próxima semana seguimos. Él es dador de salvación para los hombres. Amén. Muy bien.